Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Qué bueno que nos damos cita. Un gusto verlos. Y qué bonita se ve la iglesia, ¿no? Gracias a Dios y gracias a todos los hermanos que vinieron el día de ayer y pues contribuyeron en la decoración. Fue una invitación general a toda la iglesia. De antemano sabemos que no siempre se dispone del tiempo, pero a veces disponiendo del tiempo no contamos con la disposición de corazón y ese es el problema. Así que bueno, así quedó, a mi gusto quedó preciosa, pero si no te gustó y no viniste, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Gracias a Dios, de verdad, por el esfuerzo. Se ve muy linda la iglesia, tanto que nos vamos a quedar con la decoración hasta marzo o abril, ¿verdad? Para disfrutarla. Ya tenemos igualmente la fecha de nuestra celebración navideña. El domingo vamos a hablar un poquito de la logística, cómo nos vamos a coordinar. Hola Luis, te he visto. ¿Cómo nos vamos a organizar para esa fiesta de celebración, ese servicio especial? Va a ser por la mañana, en el mismo marco de nuestro servicio dominical. Tendremos la celebración y al término la comida congregacional. Entonces, vamos preparándonos y el domingo ya platicamos a detalle de esa actividad. Bueno, vamos a comenzar en esta noche con un tema, puede ser que nos lleve un par de sesiones. Ya no es propiamente un taller. Les informo que los talleres ya culminaron durante este año. Estamos preparando el taller con el cual vamos a iniciar el próximo año, hermanos, en enero del próximo año. Pero ya cerramos nuestra serie de talleres. Si tú tienes el deseo de tener la información de alguno en particular, aproxímate a la mesa de audio y con nuestra hermana Atsayali solicita la información. Estamos hablando pues de personas que estuvieron asistiendo de manera regular, así que tenemos acceso a esa información. El taller que tú desees lo puedes solicitar por completo y se te hará llegar por WhatsApp directamente a tu dispositivo celular. ¿Ok? Y vamos a ver un tema en esta noche, hermanos, que tiene por título ¿Se deleita Dios en mi santidad imperfecta? Y más que un estudio de la palabra, hermanos, creo que van a ser una serie de reflexiones. Yo deseo de todo corazón que este tema sea un bálsamo para nuestras almas, un bálsamo para nuestra inclinación perseverante, alcanzar el estándar delante de un Dios que es absolutamente santo y que no pocas veces, hermanos, nos lleva a experimentar la frustración ante la experiencia de la insuficiencia humana con la que convivimos todos los días, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿Dios se deleita en mi santidad aun cuando mi santidad es imperfecta? Creo que si pudiéramos condensar la voluntad de Dios en una sola oración, es decir, en el conocimiento de que Dios contesta oraciones que están vinculadas o alineadas a su voluntad, al conocimiento de su voluntad, y quisiéramos entonces orar conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo sonaría una oración que apelara directamente a eso? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo sonaría esta oración? Bueno, un escritor cristiano llamado Robert Murray Machin dice que esta sería la oración. Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado puede serlo. Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado puede serlo. Y yo coincido con ese escritor porque si pudiéramos condensar en una sola premisa la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿con qué frecuencia levantamos a Dios una oración así? ¿O cuánto del tiempo de nuestra oración lo utilizamos para pedir al Señor que genere las circunstancias o nos guíe a través del Espíritu Santo en el conocimiento de su palabra de forma tal que la santidad sea una realidad experiencial más evidente cada día de nuestra vida? ¿Hasta qué punto este deseo es parte de nuestra esperanza o de nuestros planes, de nuestros propósitos? Si los anhelos de tu corazón, hermano, tuvieran voz, podrían exclamar,
Señor, hazme tan santo como pueda llegar a ser. El deseo de Dios por nuestra santidad es una realidad inobjetable. De hecho, lo vemos en la extensión toda de la Escritura. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice justamente esto, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. En 1 de Pedro 1:15, 16 encontramos lo mismo, es decir, Pedro tenía la misma perspectiva de Pablo, guiados por el Espíritu Santo. Él dice, como aquel que os llamó, así también, como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En Hebreos 12:14 nos dice este libro que nos guía al conocimiento de Cristo, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 8:28 nos dice cosas como, pues no es judío Romanos 2:28, no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí encontramos una premisa importantísima para nuestra vida espiritual, práctica. La circuncisión, que era un elemento fundamental, la señal del pacto para el pueblo de Dios, era un tipo que apuntaba, era una perspectiva profética que apuntaba al cumplimiento que en Jesucristo tendría esta realidad. Hoy en Jesucristo nosotros somos llamados a mantener nuestro corazón en condición de purificación, en condición de pureza. Y de la misma forma en la que se tenía que practicar la circuncisión, en el caso de los varones, como señal del pacto, el Señor dice, no es el prepucio de esa parte sensible del cuerpo viril, del cuerpo masculino, la que en sí denota el pacto real. El pacto real se define cuando nosotros quitamos el prepucio del corazón, es decir, aquella parte donde pueden ser alojados contaminantes espirituales, pecado, intenciones, inclinaciones, necesidades que son disidentes de la voluntad santa de Dios, se albergan en el corazón, y entonces es necesario quitar ese prepucio del corazón, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que crezcamos en el ejercicio práctico de la santidad. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, de todo esto podemos concluir que si queremos agradar a un Dios que es santo, pues entonces debemos de vivir santificándonos tanto como podamos hacerlo. Si el deseo de mi corazón, como una persona redimida por la gracia, sabiendo que no existía ninguna forma humana en la cual yo pudiera acceder a una salvación tan grande, que el perdón de Dios estaba absolutamente distante de mi realidad, y que por los méritos mediadores de Cristo, dando su cuerpo en sustitución del mío, donde se deposita la culpa de mi pecado y es expiada mi maldad, y soy perdonado de mi maldad, y el Señor me reconcilia con el Padre Celestial. Conociendo esto, entonces el anhelo de mi corazón tendría que ser presentar ahora mi cuerpo, que no va a ser demandado en sacrificio de muerte, en un sacrificio de vida, entonces, que sea santo y agradable a Dios. Y ese es el culto inteligente de una persona que ha sido redimida por la gracia, el culto racional. Entonces, quiero que pensemos un poco sobre la santidad, y en algún sentido también sobre las falsedades que podemos llegar a pensar de la santidad. Y antes de considerar por qué la santidad agrada a Dios, y eso es una manera de decir que Dios se alegra con nuestra santidad, quiero que reflexionemos un poco sobre lo que entendemos por santidad. Porque como muchas palabras bíblicas, hermanos, la palabra santidad puede llegar a ser un concepto muy abstracto. Y entonces, si no tenemos cuidado, con el tiempo podemos llegar a asociar esta palabra santidad con imágenes, con ideas o con prenociones que no tienen nada que ver con la realidad. Algunos ejemplos de esto puede ser cuando oímos la palabra santidad, y esto nos lleva a pensar en algo que es insípido, algo que es gris, algo que es aburrido, algo que no tiene sabor. Cuando escuchamos hablar de santidad y pensamos en algo que se guarda en una tienda de antigüedades, por ejemplo, en un museo, algo que esté en desuso, algo que ha pasado de moda, algo que ya no tiene por qué necesariamente ser utilizado. La verdadera santidad, hermanos, no acepta insipidez.
La verdadera santidad no puede ser asociada a perspectivas grisáceas o carentes de color. La verdadera santidad, hermano, no podemos vincularla con conceptos de aburrimiento, porque la Escritura nos dice de la majestad y de la santidad. Nos dice que la santidad tiene una majestad extraordinaria, un color glorioso, un brillo refulgente. Es lo que la Biblia nos expresa sobre la santidad. Nos dice de la santidad como algo que está lleno de gloria y lleno de hermosura. En Éxodo 28, por ejemplo, cuando Dios comienza a darle a Moisés las instrucciones sobre la forma en la que tendrán que ser confeccionadas las vestiduras sacerdotales, nos dice en el versículo 2, Éxodo 28, 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso dice, hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Entonces, lo santo, lo consagrado, lo que está reservado para Dios, para el uso de Dios, aquello que es poseído por Dios para usos particulares, propios de sus propósitos, dice la Biblia que tiene que asociarse con lo hermoso, con lo brillante, con lo que irradia belleza y luminosidad. Por lo tanto, la persona santa es una persona que brilla con algo del resplandor de Dios. Una persona santa es una persona que comienza a reflejar ese brillo, comienza a tener ese brillo refulgente en algún sentido, en alguna proporción, en alguna dimensión de la santidad de Dios. ¿Qué significa santificar? Significa que Dios readquiere personas o readquiere cosas que han sido dedicadas a otros usos y que han sido poseídas para fines diferentes de su gloria. Y entonces las toma en su posesión para que ahora reflejen su propia gloria. Eso significa santificar. Cuando el Señor dice que nos santifica es porque nos ha readquirido a través del precio de su sangre, nos ha reservado para Él y entonces comienza a darnos el uso, el propósito y nos asigna la tarea que puede en algún sentido y en alguna dimensión de forma constante y progresiva reflejar el brillo, el esplendor, la realeza de su gloria. Eso significa santificar. La verdadera santidad entonces es extraordinariamente bella, de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque participa de la propia gloria de Dios, una gloria que es extraordinaria, rebosante de vida, rebosante de majestad. Otros pueden escuchar la palabra santidad y pensar principalmente en rituales religiosos. Esto muy vinculado, por ejemplo, a las prácticas del Antiguo Testamento, nos podrían llevar a pensar en leyes alimentarias, qué comer, qué no comer, qué es agradable a Dios en la mesa familiar y qué no. Nos podrían llevar a pensar en sacrificios dentro del templo, una devoción llena de rituales eclesiásticos y liturgias sacramentales. Pero ese fue el error, lamentablemente, de los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo. Desarrollar descuidadamente estos conceptos desviados de lo que es la verdadera santidad y reducirlos solamente a prácticas ritualistas, prácticas legalistas y religiosas. Y en Mateo 23, 25 vemos cuál es la determinación del Señor Jesucristo sobre este concepto de la santidad. El Señor juzga este desvío en la concepción de la santidad, en la religiosidad del fariseísmo de su época y les dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de las tazas y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Entonces, lo que Cristo, hermanos, nos está enseñando es que la verdadera santidad lo que hace es penetrar en lo más profundo del ser. La verdadera santidad llega y toca la parte interna de la existencia humana y la transforma absolutamente por completo.
del interior hacia el exterior. La santidad, hermano, es algo que se puede emular o se puede ficcionar de forma temporal, pero no puedes fingir ser una persona santa todo el tiempo. La santidad es algo que emerge del interior hacia el exterior y va transformando gradual y progresivamente hasta que la evidencia misma de la existencia de una persona santa es toda forma de su conducta, toda forma de su manera de proceder. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:22. El Señor nos lo muestra de esta forma. Dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santidad es un fenómeno espiritual que comienza del interior hasta el exterior y termina dimensionando toda la existencia del ser humano dentro de la experiencia de la santidad. Y por eso dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un escritor dice y escribe lo siguiente: la santidad es una mano que toca las cuerdas ocultas del corazón, llenando toda la vida de melodía celestial. Creo que es un concepto correcto, es una ilustración hermosa, tiene cierto grado de poesía. Es como una melodía que se toca al interior, las cuerdas del corazón, y entonces todo el ser de la persona se llena de una melodía celestial. Es decir, una vida en santidad es una vida armónica. Es una vida balanceada, es una vida que sus ritmos y sus tiempos están correctamente definidos. Lo que hace tiene un factor cosmético, es visible, es perceptible, es disfrutable. Se identifica la armonía de la vida de una persona cuando vive en santidad. El Salmo 46 dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada. Fíjate, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y nosotros, si nos vamos a Levítico, por ejemplo, vamos a encontrar todas las leyes ceremoniales y sacrificiales que el Señor establece como los modelos de comportamiento para el pueblo a fin de poder presentar su fidelidad. Pero entendemos que estos eran elementos proféticos que apuntaban precisamente a las realidades que viviría el Señor Jesucristo y en quien tendría cumplimiento todos los procesos de la ley judía. Y entonces el Señor nos está diciendo desde el Salmo 60 en el Antiguo Testamento: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir entonces que la ley propiamente no había sido establecida para que fuese un factor externo a fin de estimular el cumplimiento meramente religioso del pueblo, sino que el propósito de Dios siempre fue que la ley estuviese en el corazón de su pueblo, en el corazón de la iglesia. Y entonces podemos entender que si el Señor nos está diciendo: sacrificio y ofrenda no me agradan, holocausto y expiación no he demandado, no es el humo que sube del altar lo que el Señor busca, sino el amor que surge del corazón redimido y en el ejercicio de la santidad. Ahora, también es posible que algunos, al oír hablar de santidad, pues se pregunten qué relevancia tiene actualmente en la vida diaria. Pero la verdadera santidad, hermano, tiene que ver con todo en la vida diaria. Cuando Jesucristo y sus apóstoles a través de la Biblia nos llaman a la santidad, bueno, se están refiriendo a lo que pensamos, se refieren a lo que hablamos, a lo que comemos, a lo que bebemos, a lo que gastamos, a lo que ahorramos, a lo que trabajamos y a lo que descansamos. Incluso en los días más comunes nunca llega un momento en el que la premisa de Dios, sean santos, no signifique algo verdaderamente práctico. La santidad está vinculada directamente, hermanos, a una forma de conducta que emerge de un corazón redimido, una naturaleza, un carácter transformado por el poder del Evangelio. Entonces la santidad tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida y siempre tiene una manifestación práctica, vivencial. Nuestra forma de vida, nuestra conducta, nuestros procedimientos tienen y hablan de la existencia o no de la santidad en nuestras vidas. Entonces tiene que ver con todo el quehacer cotidiano de nuestra existencia. Digamos que esa es la santidad, una santidad que es hermosa, que es profunda, que es amplia, que es brillante, que es verdaderamente resplandeciente,
que luce de forma preciosa. La santidad es hermosa, agrada a Dios, agrada al Señor. Para algunos, la idea de que nuestra santidad deleita a Dios, pues podría restarle un poco de valor al tema de la justificación por la fe. Porque hoy entendemos, hermanos, que somos justificados no por los méritos en nuestra conducta o la virtud de nuestra manera de vivir. No, somos justificados solamente por la vida de nuestro Señor Jesucristo, llevada a la cruz del Calvario, representándonos, justificándonos y expiándonos. Entonces, bueno, esto podría llevarnos a cierto nivel de tensión, porque el Señor tiene una expectativa de mí en el ejercicio de la santidad si finalmente yo soy acepto delante de Dios y por Dios, no por el rendimiento de mi conducta, sino por la justificación que el Señor alcanza por mí, para mí, en la cruz del Calvario. Hay personas que piensan que a partir del momento de la redención ya no tienen que operar absolutamente nada, por cuanto hemos sido justificados, hemos sido hechos santos posicionalmente delante de Dios y solamente tenemos que esperar el advenimiento del Señor Jesucristo por su iglesia y estar en su presencia en condición glorificada. El ejercicio de algo humano para poder gratificar a Dios es insuficiente porque toda la aceptación de nuestra vida pende de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y podríamos entrar entonces en una tensión teológica o en una tensión ideológica. ¿No se deleita a Dios en la perfecta santidad de Cristo que ahora nos ha sido atribuida a nosotros por fe? ¿No me llama santo, llamado antes de que yo le obedezca? Y a pesar de que yo lo deje de obedecer, ¿Dios me sigue en Cristo llamando santo y amado? Bueno, Dios efectivamente, hermano, se complace inquebrantablemente en su pueblo porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Nuestro Salvador Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y estamos en Cristo y por lo tanto seremos permanentemente aceptados y amados por Dios. Estamos revestidos de su justicia, santificados por su pureza y por lo tanto plenamente aprobados a los ojos de Dios. Esa es una realidad proposicional, hermanos, en la que podemos descansar plenamente. Somos aceptos por los méritos de Cristo, no por nuestro rendimiento conductual. Sin embargo, por encima de este fundamento teológico y doctrinal, de ese favor inmutable de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia también dice que nosotros podemos agradar a Dios o desagradar a Dios en condición redimida. Podemos ser más agradables o menos agradables a Dios, dependiendo de qué, dependiendo de la forma en la que vivimos, dependiendo de la forma en la cual nos conducimos, dependiendo del estilo de nuestra conducta. Entonces la Biblia nos habla de conceptos como la contrición del Espíritu Santo. La Biblia dice que una persona redimida por la gracia y acepta a Dios por los méritos de Cristo en el Calvario y por lo tanto una persona amada por eternidad por Dios, es una persona que igualmente puede incidir en el contristamiento del Espíritu Santo en su propia vida. Es una persona que puede entristecer al Espíritu Santo que mora dentro de su ser. O podemos agradar a Dios Todopoderoso a través de la obediencia a sus mandamientos y a sus preceptos. Esa es una realidad. Entonces es una tensión teológica, es una tensión vivencial que en condición redimida tenemos que aprender a sobrellevar. Somos aceptos permanentemente en el amado, pero en el proceso de nuestro caminar hacia la presencia eterna de Dios, para poder experimentar en glorificación su plenitud y su deidad toda, poder tener esa experiencia frente a la plena deidad de Dios, hermanos, estamos en un proceso gradual y creciente de santificación en donde el Señor nos confiere la responsabilidad de crecer en el parecido y la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, siendo aceptos permanentemente en el amado, podemos agradar o podemos desagradar a Dios. Podemos bendecir a Dios o podemos maldecir a Dios. Podemos ser agradables a los ojos de Dios o no ser agradables a los ojos de Dios. Cuando vamos al libro de los Hebreos 12, donde el Señor nos dice que a quien ama, Él disciplina y azota a todos aquellos que recibe por hijos, bueno, pues encontramos precisamente que esta disciplina implícita precisamente nos habla del agrado o del desagrado que tiene Dios sobre algunas de nuestras conductas, sobre la forma de nuestros comportamientos. Bajo el desagrado de la disciplina de Dios, entonces esconde su profundo e inmutable afecto y amor paternal por los hijos que ha adoptado en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos ama y porque nos ama responde a nuestros pecados con disciplina. Y mediante la disciplina
finalmente nos hace más gratos delante de Él. Nos da la seguridad de su aprobación eterna en Cristo, pero sorprendentemente también nos da la dignidad de convertirnos en el tipo de personas que en algún momento podremos escuchar de su boca: bien, buen siervo y fiel, por el resultado de tu conducta, por el esfuerzo y la convicción en tu crecimiento en el ejercicio de la santidad, aceptos eternamente en el amado, pero evaluados constantemente por el Señor y disciplinados por el resultado de nuestra conducta, con el propósito final, dice el libro de los Hebreos capítulo 12, de hacernos partícipes ¿de qué? De su santidad. Hacernos partícipes de su santidad. Si esto es la santidad, hermanos, y esto es lo que se espera de un hijo de Dios, una persona redimida por la gracia, ¿cómo entonces Dios podría deleitarse en mí? Porque entendemos por qué la santidad agrada a Dios. Por supuesto, desearíamos sentirnos agradables delante de Él permanentemente, pero es difícil pensar que nuestro nivel de santidad, digamos nuestra pequeña santidad que constantemente está tropezando, sea en algún momento lo suficientemente pura para poder agradar a nuestro Dios. Tal vez en el cielo, cuando entremos en estado glorificado, la presencia eterna de Dios, entonces le agradaremos verdaderamente al Señor y de forma permanente. Pero ¿cómo hacerlo en este tránsito por la vida terrena, donde de forma constante nuestra santidad tropieza? Y de repente podría dimensionarse ante nuestra conciencia como una pequeña santidad que constantemente tropieza. Bueno, nuestros pecados, hermanos, son todavía muchos. Nuestras imperfecciones actuales son profundas y comúnmente nuestras motivaciones están mezcladas y por lo tanto llegan a manchar aún nuestras mejores obras. Aún los mejores resultados de nuestra vida espiritual están mancillados por las motivaciones que eventualmente les dan origen. En ese lado de la eternidad o en ese lado del cielo, Dios siempre puede desaprobar algo en nuestra vida y siempre va a haber algo que será desaprobado por Dios. Así que puede parecer más seguro simplemente refugiarnos, hermanos, en la justificación de nuestro Señor Jesucristo, aceptando nuestras imperfecciones y descansando permanentemente, renunciando también a la responsabilidad de santificarnos y esperar hasta que seamos perfectos para crecer en una condición agradable a Dios en su presencia plena. Pero pensar de esta forma, hermanos, sin duda sería un error garrafal. Un error catastrófico en nuestra vida espiritual. Si nosotros, aunque confiamos en Jesús y tratamos de seguirle, dudamos de que Dios pueda deleitarse en nuestra santidad, hermanos, pues necesitamos recordar que frecuentemente Dios utiliza el lenguaje de deleite para describir su postura hacia su pueblo que está parcialmente santificado. La iglesia de Dios, hermanos, es una iglesia santa en términos legales, pero su santificación es parcial. Toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y en su caminar a lo largo de la historia, la iglesia de Cristo en cada generación, hermanos, ha sido una iglesia parcialmente santificada. Ninguna generación eclesiástica cristiana, hermanos, ha logrado la santificación plena. Estamos en un proceso progresivo, pero generacionalmente, hermanos, vamos viendo la participación de la iglesia transitando de una etapa a otra etapa. Es decir, generacionalmente la iglesia de hace 80 años no es la misma iglesia cristiana de la actualidad. La iglesia cristiana de hace 80 años, hermanos, alcanzó un nivel de santificación parcial. El nivel solamente Dios lo conoce, pero finalmente fue una santificación parcial y nosotros en nuestra participación contemporánea dentro de nuestra naturaleza generacional estamos alcanzando como iglesia en general, iglesia redimida por la gracia, un nivel de santificación, pero finalmente será una santificación parcial. Y la generación subsecuente, si es que no somos la generación que llega a la presencia plena de Dios, también alcanzará una santificación parcial. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, ha sido una iglesia que ha caminado históricamente en una santificación no plena, pero sí en progreso. Y Dios nos dice que el amor fraternal, por ejemplo, es algo que siempre le agrada de su iglesia.
Somos fallidos en santidad. Sin embargo, hermanos, siendo personas imperfectas en el ejercicio de la santidad de Dios, el Señor dice que encuentra en nosotros cosas que le agradan. Hay cosas que son gratas a los ojos de Dios, aunque nuestra santidad tropiece constantemente, aunque seamos imperfectos en el ejercicio de la santidad. Y conocer eso, hermanos, nos alienta a continuar esforzándonos, pero descansando en el poder de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Él nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor fraternal, hermanos, es algo que le agrada a Dios de su iglesia. En Romanos 14, 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuestra santificación, hermano, puede ser limitada, puede ser imperfecta, puede ser parcial, puede ser que eventualmente fallamos en el ejercicio de la misma, pero si algo le agrada a Dios en medio de esta experiencia constantemente fallida dentro de la perspectiva cristiana, es que sepamos amarnos fraternalmente los unos a los otros, y eso a Dios le complace profundamente de nuestras vidas. Es un brillo que solamente es identificado en el seno de la iglesia redimida por su gracia, por el poder de su sacrificio, y que emerge en el momento en el cual nosotros nos manifestamos un amor fraterno, un amor solidario, un amor que coadyuva, un amor solidario, un amor sacrificial los unos por los otros. Y dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque esto, hermanos, agrada a Dios. También dice que el hecho de que compartamos con los demás también le agrada al Señor. Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque tales sacrificios se agrada a Dios. De estos sacrificios, la ayuda mutua, el hacernos bien los unos a los otros, el Señor encuentra un deleite, encuentra un placer, encuentra un agrado, aun cuando nuestra santificación tropiece. Aun cuando el proceso de crecer en esa semejanza a nuestro Señor Jesucristo se encuentre constantemente obstaculizado por diversos elementos del medio ambiente o de nuestra carnalidad, cuando nosotros manifestamos estas conductas dentro del ámbito de la fe cristiana, el Señor se agrada, el Señor se complace. También dice que le agrada que oremos por las autoridades. Eso le agrada al Señor. Podemos tropezar en el proceso de santificación, pero cuando nosotros somos diligentes de este mandamiento, y en vez de criticar, en vez de agredir, en vez de intentar derrocar ideológicamente a nuestro gobierno, hermano, estamos orando por ellos, dice la Biblia que el Señor se agrada. En 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, y que dice, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces encontramos cosas que son agradables a Dios de nuestra vida cristiana. También dice que le agrada la obediencia de un hijo hacia sus padres. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, y hay muchos más, Él no miente. El santo Dios del universo, el Dios santo, 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 asombrosamente dice que somos personas que podemos agradarle aunque no seamos perfectos. Agradarle aunque seamos fallidos. Agradarle aunque tropecemos. Agradarle aunque nos equivoquemos, siempre que nuestra convicción finalmente sea ser como nuestro Señor Jesucristo.
El Señor no está validando, no está aperturando un escenario para que nosotros podamos pecar con impunidad. No nos está dando una licencia graciosa para la comisión impune del pecado. El Señor dice que nuestro esfuerzo tiene que ser la santificación, pero aun cuando fallamos, seguimos siendo gratos a los ojos de Dios cuando practicamos estas cosas. Y entonces es impresionante ver un nivel de aprobación tan maravilloso de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la raíz de la aprobación de Dios sobre nuestras vidas? Bueno, si preguntamos por qué esa santidad imperfecta agrada a Dios, pues podríamos encontrar varias respuestas. Primeramente, podríamos recordar que nuestra santidad presente es nada menos que el carácter naciente de Cristo en nosotros. Nuestra santidad hoy en día es una santidad que está en proceso de crecimiento, es una santidad que procede del carácter del Señor Jesucristo que ha nacido en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso nos habla de una secuencia, nos habla de un ritmo, de un balance, nos habla de un progreso, algo que se va dando paulatinamente, algo en lo que vamos avanzando. Nos dice de gloria en gloria. Quiere decir entonces que no podemos olvidar que nuestra santidad hoy en día, aun cuando es imperfecta, no es otra cosa sino la presencia ya del nacimiento del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y eso es algo que le agrada a Dios. Eso le agrada al Señor. Verlo en la vida de cada uno de sus hijos, observarlo en el corazón de cada uno de sus redimidos, un carácter que ha nacido, el carácter de su Hijo, el cual evidentemente genera una expectativa de crecimiento. Por eso dice la Biblia, de gloria en la medida en la cual nosotros observamos la misma gloria de Dios y por el Espíritu Santo crecemos en santidad. ¿Dónde encontramos la raíz, hermanos, de la aprobación de Dios hacia nuestras vidas? Bueno, en segundo lugar, en su imagen rescatada, hermanos, y renovada en nosotros. Romanos 8:29 dice lo siguiente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios ama la gloria de su Hijo, que gradualmente va reflejando nuestra vida redimida. El Señor, hermano, nos ha llamado a ser la imagen de su Hijo Jesucristo y de acuerdo a la palabra de Dios nos ha predestinado precisamente para esto, para ser la imagen de nuestro Hijo Jesucristo, pero Él es el primogénito entre muchos hermanos y entonces Él marca la pauta, Él va al frente, Él es el líder, Él es el modelo y nosotros vamos reproduciendo gradual y progresivamente esto. Entonces, el Señor Jesucristo en nuestras vidas no es otra cosa sino el rescate y la renovación de su imagen en nosotros y eso es algo que le agrada a Dios. Eso es algo que agrada, llena de placer al Señor en la vida de sus hijos. En tercer lugar, debemos de recordar que nuestra santidad es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 vemos las 9 características del fruto del Espíritu Santo y podríamos condensar en un solo concepto esas 9 características y esas 9 características no son otra cosa que la santidad. Y la Biblia dice entonces que la santidad es fruto del Espíritu Santo. Y de la misma forma que al principio Dios consideró la obra que por el Espíritu Santo hizo en la tierra y en el universo y llamó la obra del Espíritu Santo buena y de hecho la llamó en gran manera buena. La obra del Espíritu Santo que está en proceso de conformación en la vida de sus hijos, es algo que agrada al Señor y Dios lo llama bueno. Lo que está pasando en tu vida, ese proceso, hermano, de crecimiento en el Señor, es algo que le agrada a Él. Es algo que llama en gran manera bueno. Es bueno para Dios. Y en cuarto lugar, debemos recordar que Dios es capaz de tener una visión a largo plazo de nuestra santidad. El Señor ve el pequeño paso que vamos dando día a día como parte de un cuadro mucho más grande
y mucho más hermoso y perfectamente terminado, completamente concluido, con sus líneas, con sus colores, con sus trazos, con su dimensión perfecta, con su perspectiva perfecta. Ese pequeño paso que muchas veces para nosotros es insignificante o consideramos que no tiene peso ni precio ante los ojos de Dios, forman parte de la constitución del cuadro que Dios visualiza en términos finales perfectamente terminado. Y ese cuadro final en la vida de cada uno de sus hijos, hermanos, es hermoso. Es una pintura que refleja y manifiesta su gloria. Es una pintura bella. Es una pintura hermosa con el fulgor, la luz, el reflejo refulgente de la santidad de Dios. Y Dios ama eso en nuestras vidas. Y entonces podemos cargarnos de pesos lapidarios, hermanos, que Dios no quiere que llevemos a cuestas. Fácilmente podemos establecer estándares de conducta y comportamiento y en la mayoría de los casos estos terminan siendo inaccesibles e inalcanzables para nosotros. Y pensando que la tabla disciplinaria de Dios está a punto de ser azotada en nuestras espaldas, hermanos, no es más que el látigo personal de nuestra falta de aprobación lo que está lacerando nuestras espaldas espiritualmente, siendo que Dios dice: yo amo lo que he hecho en tu vida y amo lo que estoy haciendo en tu vida y amo lo que estoy procesando. Y mi visión de ti es una visión global y general. Yo veo el cuadro terminado, veo el cuadro perfecto, y el cuadro perfecto es hermoso y es un reflejo de mi naturaleza, es un reflejo de mi carácter, es un reflejo de mi santidad. Y el Señor te dice: descansa, descansa, ten paz. Cristo nos valora, hermanos, por lo que somos, consecuentemente a su sacrificio, hermanos. Pero el Señor también nos valora por lo que seremos. El Señor nos ama por lo que hemos sido redimidos, es decir, por el objetivo final. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando le dice a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre. El Señor nos está diciendo: si estás en mí, ya llegaste. Hay una zona transicional, hay un proceso, hay un curso que se tiene que caminar, que se tiene que transitar, porque está sujeto a una condición cuatridimensional que sujeta tu vida, y es la condición física, y eso te limita a entrar en una gloria plena en este momento. Pero si estás en mí, ya llegaste al Padre. Si me has visto a mí, ya viste al Padre. Si me has visto, has conocido al Padre, es lo que dice a Felipe. Entonces, hermanos, Jesucristo nos ama porque el propósito final es que estemos eternamente con Él. Y el Señor nos ve en esa condición final. Él ve el cuadro final. Entonces, sí, es verdad. No podemos ser autocomplacientes con el pecado. No podemos espaldarearnos la vida cuando sabemos de manera consciente que estamos desviando nuestra vida de la santidad. No podemos nosotros descansar en el Señor cuando de manera voluntaria y plenamente consciente estamos tomando decisiones que sabemos que son disidentes a los preceptos de Dios. Pero cuando en tu vida hay un esfuerzo real, hay una intención genuina de agradar a Dios, y tu caminar puede verse tropezado por esa condición humana y las condiciones medioambientales, pero tu esfuerzo y tu determinación es caminar esos pequeños pasos, hermanos, no son pequeños para el Señor. Esos pequeños pasos forman parte del cuadro global, general y final que el Señor ve en forma culminada, y el Señor dice que es hermosa. Es como cuando vemos una planta pequeña, y esa planta pequeña le podemos llamar árbol porque está creciendo para finalmente terminar siendo un árbol. Y aquí, bueno, somos una región que está vinculada a la agricultura. Y tú puedes ver la fase inicial de una planta de aguacate o de guayaba o de lo que sea, y cuando comienza a fortalecerse ya le llamas árbol. Ya tiene la naturaleza misma que al final le llevará a tener el crecimiento, la dimensión y la productividad que finalmente es el propósito de haber sido cultivado. Pero desde ese momento ya es un árbol, y por eso se le llama árbol, aun cuando no veas todavía todo el fruto en sus ramas, es llamado árbol. Una planta pequeña, hermano, tiene la naturaleza de su condición esplendorosa.
y la naturaleza es la misma cuando se encuentra en condición productiva o cuando se encuentra en forma de tallo. En Zacarías 4:10, hermanos, el Señor nos menciona esto y le dice al profeta, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, fíjate cómo lo dice, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Bueno, está hablando del momento en el cual sería reconstruido el templo, el segundo templo. Y muchos judíos, hermanos, algunos todavía que llegaron a ver el primer templo, tenían conocimiento del primer templo en esa construcción gloriosa y extraordinaria, tal como la describe el Antiguo Testamento, de manos de Salomón o coordinada en el reinado de Salomón, y llegó a ser la obra más extraordinaria de la época, hermanos. Y yo creo que de muchas épocas. Cuando se comenzó a reconstruir por segunda vez el templo, todo parecía que no lograría el esplendor, y en términos reales no logró el esplendor del primer templo, pero lo que dice el Señor es, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Es decir, estos judíos, hermanos, estaban descorazonados, se dieron cuenta de que el nuevo templo no sería tan grande como el primero, ni tendría su esplendor. Sin embargo, lo más grande y hermoso, hermanos, no siempre es lo mejor. Lo que hace para Dios, quizás, o lo que hace que nosotros veamos las cosas pequeñas, para Dios, hermanos, no son insignificantes. Dios se regocija con lo que es bueno, no necesariamente con lo que es grande. Y eso es lo que Dios ve, una santidad que ya es buena y que va siendo objetivada, y en perspectiva se espera que es una santidad en ejercicio práctico, que sea concluyente, que sea culminante, que progrese, que avance. Pero lo que existe hoy en nuestras vidas, aunque no sea grande, hermano, es bueno. Y entonces tú puedes autopercibirte como un cristiano que falla, que constantemente tropieza, que se equivoca, que se desvía, y estás demeritando las pequeñeces, cuando más bien tendrías que comenzar a ver las cosas a la manera de Dios. Y lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano, es bueno, aunque no esté completo en este momento, aunque el camino sea largo por recorrer, aun cuando haya cosas que ajustar, circunstancias que cambiar, decisiones que tomar, pasos que afirmar. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor dice, en eso me complazco. Eres agradable para mí. Cristo no desprecia las cosas pequeñas, hermanos. Las palabras edificantes de hoy, la pureza de pensamiento, ese servicio sacrificado, la oración de anhelo hacia el cielo, hermanos, son como semillas que se pueden convertir en árboles. Son como esos capullos que están a punto de florecer. Son como esos granos destinados a crecer y a sobrevivir a las espinas, a los cardos que muchas veces ponen nuestro pecado, pero sobreviven al pecado, van más allá del pecado, y por eso, hermano, le agrada a Dios. Entonces, necesitamos vernos un poco más a la manera de Dios. Dios está contento con nuestra santidad, porque el corazón de la verdadera santidad es la felicidad en Dios. Dios hizo el mundo para que las personas como nosotros encontremos nuestro mayor gozo en Cristo y lo glorifiquemos como el mayor gozo que podamos experimentar en la tierra. Y si pudiéramos ver las capas de una vida verdaderamente santa e ir quitando esas capas, encontraríamos un corazón que palpita con deleite en Dios. Entonces, todo esto que hemos venido estudiando a lo largo de los talleres, los últimos talleres, conociendo a Dios, disfrutando a Dios, es algo, hermano, que si Dios ya lo encuentra en nuestro corazón, y no hay duda que existe en el corazón si eres una persona que ha sido redimida por la gracia, está ahí palpitante, y eso es lo que le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios.
Las personas que crecen en santidad, así como Pablo, hermano, han sentido el valor supremo de conocer a Cristo Jesús. Y es un valor que nos hace estar más dispuestos a sufrir que a pecar. Porque te comento, el tema no es para encontrar una licencia y poder practicar impunemente el pecado, no. Estamos hablando de personas redimidas, personas que han sufrido una transformación, personas que hemos sido cambiados en nuestra naturaleza, pero que nos encontramos con las debilidades de la carne en la que aún vivimos y que podemos llegarnos a frustrar, podemos llegarnos a sentir lapidados y cansados de intentarlo y fallar. Pero si eres una persona redimida por la gracia, existe en tu corazón ese deleite por Dios palpitando en ti. Y de eso, hermano, Dios se agrada. Dios se satisface de eso. ¿Y cómo podemos distinguir que eso existe en nosotros? Porque es una realidad que nos hace estar más dispuestos a sacrificarnos y sufrir que a pecar. Es cuando tu inclinación es a sacrificarte y renunciar a aquellas cosas que pueden apetecer y gratificar tu alma o tu cuerpo de corto plazo. Estás dispuesto a sufrir la negación de las cosas que no son lícitas y tu corazón no está dispuesto a pecar, no anhela pecar, ya no planifica pecar. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 3:7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, hermanos, encontramos esa realidad en la vida de la persona redimida. Y si esta es tu realidad, aun cuando hayas fallado y hayas tropezado y te hayas equivocado y te hayas desviado del camino y consideres que tu santidad jamás agradará al Señor y que el estándar es inaccesible y inalcanzable, hermano, la realidad es que tu santidad en proceso, aun cuando tropiece y falle, es algo que a Dios le agrada. Y en eso podemos descansar. En el Salmo 34:8 dice David, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que confiar en que Él es bueno. Y dice la Biblia, seremos dichosos y vamos a descansar. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, esta santidad hermosa es un destello del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos que la santidad, si tiene un aroma, es el aroma de la atmósfera del cielo. Es un aroma exquisito, delicioso, incomparable. Es una santidad profunda en el corazón que llena nuestra vida interna, como dice la Biblia, con ríos de agua viva. Es una santidad amplia, se extiende sobre la vida como las aguas, dice la Biblia, como las aguas cubren el mar. Y en esa santidad Dios encuentra felicidad. Esa santidad hace feliz a Dios. Así que bueno, si nosotros queremos, digamos, destilar o si queremos fluir la voluntad de Dios en una oración sencilla, bueno, no podemos hacerlo mejor que esta frase: Señor, hazme tan santo como un pecador perdonado pueda hacerlo. Y si oramos eso, hermanos, lo que en realidad en el fondo estamos orando es: Señor, hazme tan feliz en ti como un pecador perdonado puede serlo. Señor, hazme tan feliz en ti como un pecador perdonado puede serlo. Somos santos porque como pecadores hemos sido perdonados.
hermanos, aunque sigamos pecando. Pero Dios ama la santidad que ha puesto en nuestras vidas y ama el proceso de crecimiento y continúa amando nuestra santidad aun cuando fallemos en el camino, aun cuando caigamos. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta de la mano de Dios. El Señor es pronto en perdonar. Y el Señor en esta noche nos dice eso: amo tu santidad porque yo la he puesto en ti. Ahora que estamos experimentando nuevas realidades espirituales, hoy que somos conocedores de nuevas dinámicas para poder entrar en vinculación y comunión con Dios de forma tal que realmente entremos en la dimensión del disfrute, del gozo pleno, de la necesidad de prolongar nuestros tiempos en su presencia. Y hemos aprendido de la meditación, de la oración, hemos aprendido de los tiempos de silencio y soledad, hemos aprendido la importancia gloriosa y el poder del ayuno. Hermanos, que nuestro deseo más ferviente en el corazón y que pueda ser expresado en una oración humilde y honesta a nuestro Señor sea esta: hazme tan santo como un pecador pueda llegar a ser. Hazme tan feliz en ti como un pecador perdonado pueda serlo. Y descansemos en el Señor y gocemos la santidad. Vamos a orar. Señor Jesús, perdónanos. Porque si la imagen que viene a nuestra mente al pensar en ti es la de un verdugo a punto de ejecutar la sentencia, ni te hemos visto, ni te estamos disfrutando. Porque si una realidad describe lo que sientes por nosotros, es la gracia. Es el amor que no merecemos. Es el perdón que nosotros no obtuvimos. Es una paciencia tan extraordinaria y prolongada que lleva a cansarnos en la comisión del pecado y nos abra la dimensión de la obediencia y la santidad, Señor. Si te he visto como alguien que me persigue para azotarme y castigarme, Señor, y aplicar justicia, no te he visto como mi Padre ni te he disfrutado como tal. Porque si bien me disciplinas, Señor, tu disciplina es por amor y es una evidencia de tu gracia sobre mi vida. De tal forma que tu gracia tendría que llevarnos a entender esa capacidad indescriptible del Dios santo, perfecto e infalible del universo, que puede amar a los imperfectos. Esa es tu gracia, mi Dios. Cierto, tu gracia nos catapulta a una vida de santidad a la que jamás aspiramos, pero tu gracia nos habla de eso, de la capacidad del Dios santo e infalible de amar al impuro y falible. Y solo podemos decirte, Señor, gracias por la santidad que me has dado sin que yo la merezca, porque tú la amas en mí. Señor, tú conoces mi corazón y sabes si mi corazón palpita por ese anhelo de disfrutarte cada día más,
Tú sabes si en mi corazón hay un anhelo de vivir en integridad. Tú sabes si hay un desprecio por el pecado, Señor. Pero cuando eso existe, es por ti. Y es tu santidad en mi vida. Señor, el resto de mi vida, mi santidad seguirá tropezando. Pero me seguirás levantando y me seguirás amando. Y eso es gracia, Señor. Quiero bendecir tu nombre en esta noche, Señor. Quiero bendecir tu nombre. Quiero agradecerte porque tú te deleitas en mi santidad imperfecta. Y quiero decirte, Señor, quiero ser como tú. Enséñame y ayúdame a ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.